Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar del reinado de los Austrias menores, desde Felipe III a Carlos II, abarcando el final del siglo XVI y inicios del siglo XVIII con la muerte de Carlos II en el año 1700. El reinado de Felipe III inicia con la bancarrota que Felipe II había dejado la monarquía tras la firma de la paz de Vervins y del Tratado de Nantes, ya que la guerra con Francia y los Países Bajos había vaciado las arcas, concretamente la plata que venía de las colonias americanas, de las principales minas del continente de las Indias Occidentales, que eran Zacatecas en el Virreinato de Nueva España y Cuzco y Potosí en el Virreinato del Perú. Felipe III, al cual su padre dijo que temo que me lo han de gobernar, esa fue una de las últimas palabras que se les atribuye ante el temor de que su hijo fuese coercionado e influido por los nobles que vivían a su alrededor, y en cierta medida Felipe II tuvo razón, ya que el duque de Alba no, habrá un nuevo válido, que es el conocido como Duque de Lerma, que era el marqués que era el señor de la casa de Denia, que tomará las riendas técnicamente de la monarquía, y Felipe III quedará desplazado supuestamente de las actividades de gobierno, aunque realmente el duque de Lerma recibiría ese poder y esa capacidad de firmar como si el propio rey fuese, por un documento que fue decretado por el propio rey, por el decreto del año 1607. Un hecho importante de este reinado de Felipe III es que la corte se traslada temporalmente de Madrid, que había sido fijada en el año 1561 por su padre Felipe II, a la ciudad de Valladolid, una ciudad que históricamente había sido sede de numerosas cortes y que pudo haber sido potencialmente una de las candidatas a tener la capital fija del Reino de Castilla. Y además era la sede de la Chancillería de Valladolid, que gestionaba todos los asuntos judiciales del Tajo hacia arriba, ya que el límite jurisdiccional entre la Chancillería de Valladolid y la de Granada, que en un origen estaría en Ciudad Real, pero se trasladaría a Granada, era el Tajo. Al sur se encargaba Granada y al norte se encargaba Valladolid. El principal motivo de este traslado se debía a los intereses mobiliarios que tenía el duque de Lerma en la ciudad. De hecho, será en esta ciudad en la que nazca el hijo de Felipe III, que será un reinado muy interesante, del cual hablaremos ahora, que sería Felipe IV. El reinado, al nacimiento de Felipe IV, fue motivo de fiestas y de celebraciones en las principales ciudades del reino, entre ellas Toledo. Y además, en el nacimiento de este nuevo monarca, se realizarán numerosas obras impresas, entre las cuales intervendrá Felipe IV, que le dedicará unos versos en forma de poema al futuro rey planeta. Que de hecho hay una cosa que mucha gente no conoce, y es que realmente Luis XIV, al que se le conoce popularmente como el Rey Sol, se inspiró en el epíteto de Felipe IV, el Rey Planeta, para para dar a entender su poder superior respecto al rey de España, que en un futuro lo será y que marcará la pauta en el siglo XVIII, en la cual Francia será la potencia predominante en Europa, aunque Inglaterra en el plano global adquirirá también una enorme fuerza. Otro hecho a destacar del reinado de Felipe III es la firma de la Paz de Londres en el año 1604. Recordemos que España lleva en guerra con Inglaterra desde que Felipe II se había casado con Catalina Tudor y había sido temporalmente rey de Inglaterra, pero con el inicio del reinado de la famosísima Isabel de Inglaterra, que toma el anglicanismo como la fe confesional del Estado británico. Bueno, no podemos hablar de Estado británico porque Gran Bretaña no existirá hasta el reinado de la reina Ana, y con la famosa Acta de Unión, en la cual los reyes Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra se unirán como un único reino, aunque luego en la práctica tendrían sus propias realidades territoriales y jurídicas.
se firma la paz de Londres. Y luego en los Países Bajos también ocurre un acontecimiento muy interesante, ya que Felipe II había desgajado los Países Bajos de las posesiones patrimoniales del Reino de Castilla, por lo cual será el archiduque Alberto de Austria y su mujer los que reinarán hasta la muerte, hasta su muerte, ya que en un principio el trato consistía en que si ellos no tenían hijos, los Países Bajos volverían al territorio, volverían a la posesión de los Austrias españoles. Ya, pero como no tuvieron hijos, pues como no lograron tener descendencia, se volvió a su antiguo heredero, que será Felipe III. Otro hecho importante del reinado de Felipe III es la firma de la tregua de los 12 años con las provincias rebeldes calvinistas, que ya habían formado las Provincias Unidas en el año 1609, y que perdurará hasta el año 1621, ya que los Países Bajos se sumarán a la contienda de la Guerra de los 30 años, que había empezado 3 años antes, en la famosa Segunda Defenestración de Praga, en la capital del reino de Bohemia, que era de mayoría calvinista, y en la cual los calvinistas habían lanzado por la ventana, pero se salvaron porque cayeron en los excrementos que habían en el fondo del castillo, de las defensas del castillo. Habían mandado a tomar por saco a los delegados del emperador, que era en ese momento Rodolfo II, que era el tío de Felipe II. Finalmente, aunque haya una tregua, los holandeses fundan la Compañía de las Indias Orientales y atosigan a las posesiones ultramarinas de Portugal, que de hecho la relación con Portugal ya comienza a deteriorarse porque observan que Castilla no es capaz de defender sus intereses comerciales y geopolíticos respecto a las nuevas potencias emergentes, que era Inglaterra, que ya había desde el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, había generado mucho conflicto en el Mar Caribe, con los famosos Francis Drake y John Hinckley, que serán nombrados como caballeros por la reina Isabel. Y ahora hay una nueva potencia emergente que será los Países Bajos. Francia también tiene sus intervenciones. Intentaron ocupar la Florida en la segunda mitad del siglo XVI. Ocuparán la mitad occidental de la isla de la Española, que será la actual Haití. Pero realmente Francia todavía sigue preocupada por la muerte de Enrique IV y la cuestión hereditaria y una enorme inestabilidad interna producida de nuevo por los hugonotes y por el bando católico que busca fortalecer y centralizar el Estado francés. Luego, y el hecho más importante del reinado de Felipe III, y para cerrar y comentar su viaje a Portugal y finalmente su muerte, fue la expulsión de los moriscos entre los años 1609 y 1613. La rebelión de las Alpujarras del año 1568 había dejado un profundo resquemor en la población castellana y del reino y de la corona de Aragón, ya que además estas poblaciones moriscas habían sido dispersas hecho histórico del cual dediqué un vídeo que enlazaré aquí arriba para que lo veáis por si os interesa. Hubo muchas presiones porque hubo un sector de la nobleza aragonesa que eran señores de vasallos, eran señores feudales, y esos moriscos eran una mano de obra en el campo muy productiva, y había otro sector que, por la cuestión de la fe y de la uniformidad religiosa que se comienza a desarrollar en el Estado moderno y la lucha confesional en el marco general del continente europeo en la Edad Moderna, terminarían siendo expulsados, aunque de hecho la expulsión fue bastante dramática porque muchos emigraron a Francia, ya que Enrique IV se benefició de esos artesanos y comerciantes que eran un sector muy productivo. Además poseían muchos, lo que poseían especialmente eran bienes muebles y por lo tanto se podían trasladar. También poseían tierras, pero no, al final esas tierras se terminarían vendiendo. Muchos emigraron al norte de África, donde no son muy bien recibidos o directamente se dedican hacen más gruesas las tropas corsarias de los piratas berberiscos, así que fue un poco un tiro en el pie por parte de Felipe III. Y también, hablando de los moriscos, en el norte de África se producen dos hechos muy importantes, ya que se produce la conquista del Larache y de la Mármara por concesión del sultán de Marruecos. Además, estos dos puntos serán unos enclaves muy importantes en los ejes esclavistas del continente africano. La Larache y la Mármara son enclaves que están actualmente en el sur de Marruecos. Y luego tendríamos que hablar de los últimos acontecimientos del reinado de Felipe III, que sería el viaje a Portugal, y en el cual de vuelta ya se encontraría bastante enfermo y terminaría falleciendo en 1621.
Durante estos años se había desarrollado una figura muy importante, que era Baltasar de Zúñiga. Baltasar de Zúñiga era el tío de Olivares, y además el padre de Olivares, el segundo conde de Olivares, había sido miembro del Consejo de Estado, virrey de Nápoles y embajador de España en la Santa Sede. De hecho, se decía de Gaspar de Guzmán, más conocido como conde duque de Olivares, que al haber nacido el 6 de abril, pues de ahí el nombre de Gaspar por el segundo rey mago. Decían que al haber nacido en Roma, que sus enemigos decían que había nacido en el Palacio de Nerón. O sea, imaginar la imagen que tenía la gente, los rivales políticos de Olivares. Y finalmente en 1621 asciende Felipe IV. Aunque hay que mencionar también, que se me ha olvidado, que el duque de Lerma termina obteniendo el capelo cardenalicio para escapar de la ejecución, y sus hechuras o criaturas, que eran los clientes que formaban la red que apoyaba al valido, en la cual existía una correlación de dependencia y de jerarquía vertical, en la cual uno concedía beneficios y el otro debía un favor, y por lo tanto esa estructura en muchos casos sería ajena a toda la estructura polisinodial, la cual se encontraría en contra, y a la cual sería contrarrestada por los válidos por la creación de juntas específicas y temporales que no tenían que pasar por el filtro de los mecanismos de los diferentes consejos de la monarquía. Finalmente, el conde duque de Olivares había hecho una carrera muy dilatada. Primero fue a la universidad, de hecho fue el rector de la Universidad de Salamanca, fue a estudiar teología, pero renunció a ella, ya que sus hermanos, el primogénito de su padre, el hijo primogénito de su padre muere, y él hereda el mayorazgo y las rentas y el patrimonio familiar, y se traslada a Sevilla. Pero también se desplaza en la corte con el apoyo de su familia Baltasar de Zúñiga. Luego se casará con con una de las miembros de la familia del conde de Monterrey, que será uno de sus principales apoyos. Y es muy interesante porque Felipe IV le tenía un desprecio absoluto, porque el conde duque de Olivares había sido gentilhombre de la cámara, sumiller de corts, había obtenido todos los cargos cortesanos hasta llegar a la cámara del rey. Y de hecho hay una anécdota muy interesante en la que Felipe IV le obligaba a besar el plato en el cual se depositaba la orina, como señal de burla. Recordemos que en 1621 Felipe IV tiene 16 años y había heredado el estado más grande y poderoso del mundo, y además se encontró en una situación muy peliaguda, porque como hemos hablado antes, la guerra de los 30 años había empezado en 1618 a raíz de la segunda defenestración de Praga, ya que Federico V el Palatinado había sido proclamado por la nobleza calvinista como rey de Bohemia, y se traslada, por la capital del Palatinado renano sería Heidelberg, y se traslada, pero termina siendo derrotado en la batalla de la Montaña Blanca por las tropas germánicas o del imperio, porque bueno, no podemos hablar de alemanas porque no estamos todavía en el proceso de formación decimonónico del Estado-nación alemán. Pero sí que se produce un hecho muy importante en Bohemia, que será la actual República Checa, es que se produce un proceso de germanización y de catolicización, si se me permite el término, muy importante, ya que esta nobleza calvinista había adoptado este credo para establecerse en contra de la dinastía Habsburgo. Además, el Sacro Imperio también tiene sus propios conflictos internos, porque Rodolfo II, al cual se le atribuye una serie de problemas mentales, una obsesión por la alquimia. Y de hecho, además, Rodolfo II financia a Johannes Kepler, el famoso astrónomo, y también a Giuseppe Archiboldo, que es el pintor de los cuadros tan famosos de personas hechas con frutas. Yo creo que lo conocéis todos. Y finalmente Matías sucede a Rodolfo II, pero este termina también muriendo. Y además, bueno, la carta de lesa majestad de Rodolfo II le concede. Rodolfo II había concedido a la nobleza protestante una serie de prebendas muy importantes que Fernando II, que estaba criado por los jesuitas de la ciudad de Ingolstadt, no sé cómo se pronuncia en alemán, tendrá una posición muchísimo más beligerante que sus antecesores, y eso provocará también en parte el conflicto. Felipe IV, además, se encuentra también con una Castilla muy deteriorada en cuanto a lo demográfico, a raíz de las numerosas guerras de siglos, porque ya estamos hablando de siglos anteriores. Un proceso de inflación muy importante, ya que la plata no daba abasto, porque además se tenía que pagar la deuda de los bancos genoveses para mantener los juros y obtener los
los préstamos privados, entre ellos los del famoso cardenal Ambrosio Spínola, que será, aparte de ser banquero de la monarquía, será general de los ejércitos de Flandes y producirá la famosa batalla de Breda, que es un hecho muy importante en 1725, la cual Velázquez inmortalizará en la famosa paz de Breda o cuadro de las lanzas, en el cual Ambrosio de Spínola le da la mano en señal de piedad a Mauricio de Nassau, que es la persona que rinde la puerta y le concede la llave. De hecho, ese cuadro está en el Museo del Prado. Y también está el famoso cuadro ecuestre del Conde Duque de Olivares, que es impresionantemente grande. No exagero, que será como esta estantería de grande, incluso más de ancha. Es impresionante. Tenéis que ir al Museo del Prado, es el mejor museo del mundo. Felipe IV se enfrenta, y tras los Países Bajos, vuelve otra vez a ser la tónica habitual de todos los reinados. Y se produce un hecho muy importante en Italia, que era una de las piezas clave y fundamentales de la monarquía. Y es que se produce la guerra de sucesión de Mantua. Y se produce la intervención en el marquesado de Monferrato de las tropas francesas. Y aquí se produce un conflicto muy importante, porque por un lado Francia interviene para apoyar al duque de Nevers, que era uno de los potenciales hereditarios. Mantua había estado históricamente mucho más vinculada a la monarquía francesa que la española, a diferencia de a lo mejor ciudades como Milán o Florencia, que sí estaba más alineada con los Habsburgo. Aunque ya sabéis que el norte de Italia tiene una fragmentación política muy importante, hay una parte más influenciada por el imperio, otra por Austria. Ya en el siglo XVIII y XIX habrá una parte del norte de Italia que estará ocupada por por el imperio austrohúngaro. Y en el caso de Mantua estaba más vinculada a los actuales Borbones, a los Borbones en este momento. Además está Richelieu al mando de todo esto, que es el gran rival de Conde Duque Olivares. De hecho, hay un libro muy interesante que compara sus dos gestiones como estadistas, que es Richelieu Olivares de John Eliot. Que no lo tengo aquí, que si lo tengo ahí, lo que pasa es que no quiero hacer el corte, si no lo enseñaba. Si queréis conocer la historia de España, tenéis que leer a John Huxtable Eliot, que es el mejor hispanista extranjero que hemos tenido. Y finalmente en esta guerra Felipe IV, de hecho Felipe IV incluso quiere ir personalmente a intervenir, pero el conde duque de Olivares tiene un conflicto muy importante con él y él termina encargándose de todo esto. Por otro lado se produce el asedio de La Rochelle. La Rochelle era una ciudad con una población hugonote muy importante y que había sido históricamente muy conflictiva. En Castilla en el siglo XIV había tenido una batalla allí, era un enclave comercial muy importante en el Golfo Cantábrico. Y La Rochelle se pondría en jaque a la monarquía francesa, pero lograrían acabar con el asedio y las tropas francesas llegarían allí y terminarían venciendo en esta guerra de sucesión de manto, que sea considerado el punto de inflexión de la caída en desgracia del conde duque de Olivares. También hay otro hecho importante que es anterior a la guerra de los 30 años y que ponen en mejor situación es la guerra de los condados de Jülich y Clevegis, que eran dos condados. Era que en el conflicto sucesorio eran dos condados que estaban situados en territorio renal, en la frontera entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Provocarían un conflicto muy importante porque intervenían las tropas imperiales, pero también las españolas, y ahí se montó un pifostio muy impresionante. Luego Francia sigue manteniendo, aunque tiene intervenciones exteriores, sigue articulándose internamente, y será en 1735 cuando intervenga directamente la guerra de los 30 años. Ya había estado apoyando con 1 millón de reales a la monarquía sueca, porque la monarquía sueca en este momento tenía guasa, no. Veis Suecia hoy en día, que es un país, la cuna de la socialdemocracia y de los derechos sociales, pero en aquel momento era uno de los principales imperios de Europa, hasta tal punto que Gustavo Adolfo II, que es el gran estratega militar y el monarca que dirige a las tropas suecas en su momento en su punto álgido, llegarán a intervenir, llegarán a ocupar Dinamarca, llegarán a entrar directamente en el Sacro Imperio Romano Germánico, y en la batalla de Lutzen morirá Gustavo Adolfo II. Aunque la batalla del Nördlingen, las tropas españolas junto con la de los Habsburgos austriacos vencerán a los suecos, que se retirarán. Y aquí en estas batallas del centro de Europa tiene un papel muy importante Albert von Wallenstein, que de hecho Wallenstein terminará siendo asesinado. Se piensa que fue asesinado por el emperador porque se sentía amenazado de la capacidad militar y económica que tenía. Wallenstein, aunque era culturalmente alemán, era un noble checo y era uno de los grandes prestamistas del emperador Fernando II.
Y además Fernando II y Fernando III se enfrentarán a la cuestión de la reserva eclesiástica ya en la paz de Westfalia, de la cual hablaremos a continuación. Pero vamos a volver a España porque se producen dos acontecimientos simultáneos. La rebelión de Cataluña, que se produce por la introducción de tropas castellanas en la corona de Aragón, cuando jurisdiccionalmente eso se consideraría un acto de guerra, y así sucedió, ya que Cataluña recibirá el apoyo de las tropas francesas que entran en Barcelona. De hecho, se produce el origen de la guerra civil se produce en la campaña de los segadores, que los segadores entran en Barcelona y acaban con el conde de Santa Coloma, que era el virrey de Cataluña en este momento. Y en Portugal se produce porque la dinastía de los Braganza desea retornar al trono portugués. Ya en Évora, en el año 1637, se había producido un pequeño conato de resistencia. Había un sector de la nobleza portuguesa que no estaba integrada en los círculos de poder de la monarquía hispánica, que veía con buenos ojos que la antigua dinastía de los Braganza, descendiente de la antigua dinastía de Avís, volviese a tomar el cetro y volviese a tomar el mando. Finalmente, además, en América se produce la destrucción por parte de Pitt Hine de la flota india, que supuso un golpetazo para la economía y para las campañas de la monarquía hispánica. Además, se produce en el contexto de la guerra de sucesión de Mantua. Otro hecho importante es la toma de la Valtelina, que era un paso que se encontraba en los cantones suizos, concretamente los grisones, que eran católicos, pero tenían que cruzar por territorio protestante para formar lo que era el famoso camino español, que unía el norte de Italia con Flandes. Era una arteria fundamental. Si esa arteria se destruía, la monarquía no podía ganar ninguna guerra, aunque finalmente la última batalla más importante que le ganaron a Francia es la batalla de Corbie en el año 1640 por parte del cardenal infante don Fernando, que era hermano de Felipe IV. Luego finalmente se firmará en 1643 morirá el conde duque de Olivares, que había sido varios años antes expulsado por traición de su mano más importante, que era el conde de Castrillo, que era presidente del Consejo de Indias, y Felipe IV le terminará enviando al destierro en la ciudad de Toro, para que veáis que los monarcas, los Austrias menores, que se los han considerado poco interesados en el ejercicio del poder y que eran incapaces e inhábiles, realmente tenían las cosas más bien atadas de lo que realmente históricamente se ha pensado. Finalmente se firmará la paz de Westfalia en 1648 en dos tratados, los de Münster y Osnabrück. En Münster firman la paz los españoles con los holandeses, con los Países Bajos, porque Holanda es solo una provincia, aunque sea la más importante, y el Sacro Imperio Romano Germánico la firma en Osnabrück con Francia y el Sacro Imperio y Suecia, que además le dictan una constitución desde el exterior para que el emperador no sea capaz de constituir un estado fuerte y centralizado que amenace a la estabilidad del continente centroeuropeo. Pero España sigue en guerra con Francia y España pierde Albuquerque, que Dunkerque, que había sido un puerto muy importante a través del cual las tropas, los tercios habían saboteado el comercio y las rutas militares de los franceses. Y finalmente se recupera también Cataluña, se recupera primero Lleida, luego Barcelona, pero contra Portugal se produce la batalla de Olivenza, pero finalmente en el año 1668, aunque ya está muerto Felipe IV porque murió en 1665, se firma el Tratado de Lisboa, a través del cual se mantiene la ciudad de Ceuta hasta el día de hoy. En el año 1668 Melilla había sido conquistada en 1497, pero Ceuta, aunque perteneciera a la monarquía hispánica, pertenecía dentro de la monarquía hispánica al Reino de Portugal desde el año 1415, ya que había sido conquistada por Enrique el Navegante. Y ahora hay que hablar del reinado de Carlos II, que contará también con sus pequeños validos. Ya había habido un pequeño valido que era don Luis de Haro, que era el sobrino del conde duque de Olivares, que tuvo un perfil mucho más bajo porque quería evitar los problemas que pudo haber tenido su tío. Y Carlos II tendrá a el padre Nitart, tendrá al duque de Medina Celi, tendrá a Valenzuela, que Valenzuela se terminará siendo mandado al exilio a Filipinas. Y además, estos ministros estos válidos se le puede considerar los precursores del primer ministro, ya que el duque de Medina, en época del duque de Medina Celi se utiliza por primera vez el término. De hecho, el válido realmente lo que es fruto de la necesidad del Estado moderno europeo de desarrollar una burocracia
necesaria para mantener el coste y la dificultad de sostener unos ejércitos en una geografía tan dispersa. De hecho, los estados, la gran mayor parte de las veces, han crecido y aumentado a raíz de la guerra y del aumento del gasto militar. Que aquí en esta época, años antes de 1618, se produce una escalada y una inversión militar muy importante. Otros acontecimientos del reinado de Carlos II a nivel global, a nivel europeo, es el último asedio de Viena por parte de los turcos. En el año 1683 se producirá la batalla de Kalemen, en el cual las tropas austriacas, junto al apoyo de Venecia, del Papa y de Juan III Sobieski, que será el que dirigirá la carga de los famosos usares alados, en la cual está inspirada la famosa carga del Señor de los Anillos de los Rohirrim, vencerán a los turcos. Y los turcos y el Imperio Otomano, a partir de aquí la historiografía ha considerado que es el punto del declive y la decadencia, aunque realmente hasta el final del siglo XX el Imperio Otomano no cayó. Es verdad que fue perdiendo Europa, pero fue perdiendo los territorios balcánicos, pero muy progresivamente. Grecia la perderá en 1820, Serbia en el siglo XIX. Es verdad que Hungría se recuperará a través de después de la paz de Karlovy, luego la paz de Pasorovic, y se establecerá un freno con la paz de Belgrado en el año 1720. Luego, por otro lado, Suecia en este siglo XVII adquiere unas posiciones muy importantes. Tiene el control de las rutas de los países bálticos. Tiene también el control del estrecho del Sund. Controla las principales islas que las había ocupado a Dinamarca. La Paz de Oliva establece un control muy férreo sobre Polonia. Polonia se mantiene en este momento bastante aislada. Noruega ya formaba parte de Suecia, aunque luego ya se convertirá en un reino independiente. Y España pierde, se me había olvidado comentar una pérdida importante que tiene España, es Jamaica. En el reinado de Felipe IV por parte de los ingleses había sido una isla que no se le veía un interés económico potencial porque no había minas ni recursos naturales en general, y los ingleses la ocuparán y la convertirán en una importante plantación de azúcar, al igual que Haití. Bueno, no, Jamaica es una producción sobre todo de tabaco, que era realmente el tipo de explotación de plantación, una de las más duras que había. Y de hecho aquí se produce un aumento muy importante del tráfico de esclavos negros africanos al Caribe y a Brasil. También en Brasil se produce la famosa toma de la caída de Bahía y Pernambuco por parte de los holandeses, que también fundan Batavia, la actual Yakarta, capital de Indonesia. Y de hecho Portugal se ve muy perjudicada por este ataque de holandeses, y de ahí uno de los motivos por los que estaba descontenta con la monarquía, aparte de por cuestionar los derechos y privilegios constitucionales de los lusitanos. Finalmente Carlos II se queda con los Países Bajos españoles, que se ven relativamente recortados porque Luis XIV, que aquí entra en escena, empieza a tomar ciertos territorios. Toma Lille, Tournai y Douai, que son confirmados que eran exigencias que había por la supuesta guerra de revolución, por el tratado que había establecido con María Luisa, que era su mujer y la hermana de Felipe IV, tras la paz de los Pirineos en 1659. Y también atacará a la ciudad de Estrasburgo, la cual ocupará. Firmará la paz de Ryswick, ya que la paz de Ryswick es la antesala a la guerra de sucesión española y al conflicto que hubo sobre quién iba a ser el sucesor de Carlos II, ya que estaba la situación entre Felipe V de Borbón, que era el sobrino de era el nieto de Luis XIV, el que terminará siendo rey, pero también había una Austria que era José de Baviera, aunque terminará siendo Carlos VII, el futuro Carlos VI, que no llegará a ser rey porque terminará siendo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que no veía rentable ser rey de España. Y finalmente Carlos II moriría en el año 1700. Y en el año 1701 a 1713 empezará la guerra de sucesión, que será el siguiente episodio. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, como siempre, comentar y establecer un debate sobre lo que yo haya podido decir y si estáis de acuerdo conmigo o no, que es lo interesante, saber lo que piensa aquí cada uno. Darle like, suscribirse, y espero que os vaya gustando el contenido. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos!